Vamos a estudiar en esta ocasión las diagonales de un paralelogramo en la clase 2.3. Lo que se nos pide es demostrar que en un paralelogramo las diagonales se intersectan en un punto medio. O sea, intersectar significa específicamente que se cruzan y se parten a la mitad en el punto donde se cruzan, de eso se trata. Para poder entender eso, por supuesto, nos vamos a auxiliar de un dibujo que nos permita básicamente ilustrar la situación. Entonces tenemos ahí un paralelogramo. Ya sabemos cuáles son algunas de las características que cumplen los paralelogramos. Por hipótesis, el problema, como es solo por el hecho de ser un paralelogramo, ya nosotros sabemos que tiene dos pares de lados que son paralelos. Y eso lo hemos aprendido a partir de las clases anteriores. ¿Cuáles son los pares de lados que son paralelos? AB y DC. Es este. Este lado es paralelo con este. AD y BC, que sería este y este. Entonces, cada pareja de lados que es circulado son paralelos. Eso es hipótesis, porque es la información del problema. Siempre que pongamos que es una hipótesis es porque se refiere a que es la información que el mismo problema nos está dando, dado que ya nos está diciendo que estamos hablando de un paralelogramo. Y solo en los paralelogramos se cumple eso. Entonces podríamos, ya para hacer el análisis, trazar las diagonales del paralelogramo. Eso también fue algo muy similar a lo que tuvimos que hacer en la clase anterior para poder determinar qué sucedía con los lados en el caso de la clase anterior. Pero ahora el análisis lo estamos haciendo en torno a las diagonales del cuadrilátero. ¿Qué sucede cuando se cruzan? Entonces las diagonales, recuerde que un cuadrilátero tiene dos diagonales. Igual el paralelogramo, ¿no? Porque solamente las diagonales lo que hacen es unir dos vértices que están enfrente. Como un paralelogramo solamente tiene cuatro vértices, entonces va a tener solamente dos diagonales, porque van a unir dos parejas de vértices, entonces sería BD con AC. Entonces ahí podríamos obtener varios datos. Por ejemplo, este ángulo que es el AB0, este de acá, y este otro ángulo que está por acá, que sería el CDO, entonces acá tendríamos que esos dos ángulos son de la misma medida. ¿Y por qué son de la misma medida? La clase anterior lo vimos porque son alternos e internos entre paralelos. Mira, eso ya lo habíamos conversado. Y lo mismo, si hablamos del ángulo A o B, que sería este, es de la misma medida que el ángulo 0DC, que sería este. ¿Por qué razón? Por la misma medida. Porque son alternos e internos entre paralelas, y al ser alternos e internos entre paralelas, resultan ser de la misma medida. Entonces ahí podríamos concluir a partir de eso varias cosas que son las que acabamos de mencionar por acá. Entonces tenemos, a partir de la información del problema, que AB es igual a DC, por ser paralelogramo. Estamos hablando de este lado es igual que este. Y los ángulos que acabo de mencionar, que serían este con este y este con este, son iguales o son de la misma medida simplemente porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Por eso podemos decir que son de la misma medida. Si no supiéramos que son alternos internos entre paralelas, no podríamos decir que son de la misma medida. Ahora, ¿con eso bastará para poder decir que los triángulos son congruentes? Por supuesto que sí. Si analizamos cada uno de los triángulos, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos un lado y tenemos dos ángulos. Es decir, tenemos ángulo aquí, luego tenemos lado y tenemos ángulo. Entonces, tenemos el criterio ALA, el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Lo mismo del otro lado, tenemos un lado y tenemos los dos ángulos. Entonces, con eso es suficiente para poder decir que esos triángulos son congruentes. Por el criterio ángulo, lado, ángulo, podemos decir que son congruentes. Entonces, si son congruentes, podemos decir que cada uno de los demás lados tienen que ser exactamente de la misma medida. Y los ángulos también tienen que ser de la misma medida. Eso significa que sean congruentes. Entonces, si son congruentes, significa que todos los lados y todos los ángulos son exactamente iguales. En el caso de nuestro problema, lo que nos está interesando es básicamente que las diagonales se cruzan en un punto común y que ese punto las parte a la mitad. Es decir, este punto tiene que ser la mitad. ¿Cómo sabemos que es la mitad? Porque ya quedamos que todos los lados y todos los ángulos son iguales. Entonces, en los triángulos, este lado tiene que ser igual que este forzosamente. Entonces, si son de la misma medida, este es punto medio. Y lo mismo pasa con la diagonal BD. Este lado es igual que este, entonces forzosamente el punto O tiene que ser punto medio. Por lo tanto, OA es igual a OC,
Cuando dice OA se refiere a este lado, es igual a este, son los que marqué, y este es igual que este. Es decir, los cuatro que hemos marcado por ahí son de la misma medida, simplemente por definición de congruencia. Es decir, cuando ya hemos garantizado que los triángulos son congruentes, con eso basta para poder decir que todos los lados y todos los ángulos son iguales. Por lo tanto, como el problema lo que pedía demostrar era que las diagonales se intersectan en el punto medio, entonces pudimos darnos cuenta que sí, efectivamente las diagonales se cruzan en el punto medio, porque se parten en partes iguales. En conclusión, en un paralelogramo se cumple que las diagonales se intersectan en el punto medio, es decir, este lado va a ser igual que este y este lado va a ser igual que este. Y este punto O los parte a la mitad a las dos diagonales. Ahora ustedes van a resolver los ejercicios de la página 130.